Sonrisas tristes en rostros marcados por guerra. Incluso los símbolos más puros de esperanza y amor ahora llevan cicatrices eternas, marcadas por un conflicto que superó cualquier planeación humana. La guerra, antes calculada en mapas y estrategias, cobró vida propia. Un monstruo que se alimentó de días de odio y sangró bajo la aridez de Irak, dejando atrás no solo tierra arrasada, sino almas marcadas a fuego. ¿Pertenecían esos espíritus a los soldados o a quienes los amaban? Esta foto simboliza una guerra. Cuando se volvió viral en internet, muchos pensaron que era falsa, una simple edición. La tristeza en sus miradas es tan densa que amarga un poco la esperanza de la vida. Este hombre es Tyler Siegel, estadounidense nacido en Peoria, Illinois, en 1982. Creció en un hogar sencillo con sus hermanos Jeffrey y Rebecca. El padre era constructor, la madre mesera. Su infancia no fue diferente a la de muchos estadounidenses. Empezó a salir con Renee Klein, quien era 3 años menor cuando estaban en la escuela. ¿Pero de quién se enamoró? En esos años, Tyler tenía planes muy definidos para su futuro. Después de salir de la escuela, se enlistó en el Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos. Era su momento de cumplir con su deber hacia su país. El ataque del 11 de septiembre aún estaba en su mente y fortaleció su corazón con un sentimiento de deber hacia su país. El entrenamiento terminó en 2003, seguido por la tensión sobre su destino, en una época turbulenta para los militares de Estados Unidos. Era el año en que comenzaba la Operación Libertad para Irak, cuando George W. Bush salió en la televisión para anunciar que Saddam Hussein, en ese momento uno de los grandes villanos elegidos por los medios, ahora tenía armas de destrucción masiva y necesitaba ser detenido. Saddam ya no ocupaba tanto los titulares como en la década de 1990, cuando ocurrió la Operación Tormenta del Desierto. Debido a la idea descabellada de invadir Kuwait y quitarles valiosas fuentes de petróleo a los estadounidenses. Ahora, en los años 2000, el enfoque estaba en Osama Bin Laden, con toda razón después de lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001. Pero a diferencia de Osama Bin Laden, todos sabían dónde estaba Saddam y él compartía con Osama muy buenas razones para ser odiado. Por ejemplo, persiguió a los kurdos, llegando a usar gas venenoso. Se estimó que 182,000 kurdos fueron deportados, asesinados y desaparecidos en campañas de despoblamiento en zonas kurdas. Además, había violencia, asesinatos, tortura, ejecuciones, prisión arbitraria, detención ilegal, desapariciones forzadas y varias formas de represión para controlar a la población. Un buen currículum para un villano, una buena razón para quitarlo del poder. Pero al final eso no fue suficiente. Las armas de destrucción masiva surgieron en los medios como una gran motivación. Saddam Hussein ha hecho grandes esfuerzos, ha gastado enormes sumas y ha corrido grandes riesgos para construir y mantener armas de destrucción masiva. Saddam Hussein está decidido a conseguir una bomba nuclear. Arma nuclear, arma nuclear, arma nuclear. Municiones químicas activas, búnkeres, instalaciones móviles de producción. Sabemos que él tiene armas químicas. Él las tiene. Los estadounidenses empezaron a prepararse. Tyler fue uno de los seleccionados para ir a Irak. Orgulloso, abrazó a Renee y se fue, a pesar de los miedos de su madre. Esa sería su primera vez en combate. No formó parte del primer grupo de infantes de Marina en llegar allá. La primera división de infantería de Marina, reforzada por otras brigadas de infantes de Marina, fue una de las primeras unidades en cruzar la frontera terrestre entre Kuwait e Irak.
Kuwait sirvió como un gran barco, punto de concentración y logística para las fuerzas de la coalición antes de la invasión. Cuando finalmente puso un pie en Irak, la realidad empezó a afectar a Tyler, aunque todavía estaba tomado por el furor inicial que siente un joven en la guerra. El aire abrasador y árido del desierto traía una sensación desconocida para muchos. Mientras el escenario uniforme y polvoriento contrastaba completamente con su vida cotidiana, el persistente olor a polvo, combustible y, ocasionalmente, a desechos en las alcantarillas impregnaba el ambiente. Pero la victoria estaba en su sangre. Los Estados Unidos estaban aplastando a las fuerzas iraquíes. Mientras tanto, los civiles lloraban al ver el desastre de la democracia llegando a su país. Los cuerpos se esparcían por tantos lugares como la violencia de la guerra podía alcanzar. La invasión era parte del terror en la vida de las personas. Obviamente había quienes lo celebraban, como las personas a quienes Saddam Hussein torturó, mató, envenenó. Durante su dictadura, Tyler se unió a sus hermanos, quienes lucharon contra soldados leales a Saddam o insurgentes que no querían fuerzas estadounidenses en su país. Los disparos apuntaban a los vehículos técnicos, muchos de ellos improvisados con armas pesadas. Las máquinas recibían los disparos de los estadounidenses hasta que los misiles volaban para envolverlas en fuego, pero parecía que el combate no terminaba. A pesar de la fuerza abrumadora de los estadounidenses y de que la mayoría del ejército iraquí no ofreció una resistencia amenazante. Los rifles tuvieron que funcionar a su máxima capacidad. Los francotiradores iraquíes estaban por todas partes. Ellos se movían sigilosamente entre las casas, dejando partes de sus rifles y armándolos en posiciones donde podían observar a los estadounidenses en sus patrullas. Blancos muy fáciles, que empezaron a caer tan pronto como se apretaron los gatillos y los proyectiles volaron. Helicópteros H-1 Beowulf Super Cobra de los infantes de marina volaron sobre las ciudades iraquíes, buscando las camionetas que llevaban las ametralladoras pesadas o cañones de los iraquíes. El cañón Gatling M197 de 20 milímetros montado en una torreta en la nariz disparaba hasta destrozar el vehículo enemigo y hacer que su munición detonara. La eficiencia de un helicóptero Apache no era muy diferente. La función principal de un helicóptero Apache era ser una aeronave de ataque pesado, diseñada para destruir objetivos blindados y proporcionar apoyo aéreo cercano en cualquier condición climática, de día o de noche. El cañón de cadena M230 de 30 mm disparaba a una tasa de 625 proyectiles por minuto. Sus ataques perforaban blindajes ligeros y desintegraban vehículos no blindados. La guerra no era fácil. Cuando regresó de su primer viaje a Irak, Tyler tenía cicatrices en el alma, pero su cuerpo aún estaba entero. Fue recibido por René con la pasión que solo la juventud puede brindar. Era una época en la que el horror de Irak aún no le había quitado la esperanza. Prometidos, ellos juraron casarse en cuanto Tyler regresara de su segundo viaje a Irak. Él se fue con grandes planes, escuchó las bromas de sus amigos sobre el matrimonio, se divirtió en la base escuchando sobre el destino de un hombre casado. Él estaba en la base aérea de Al-Assad, al oeste del país, la segunda más grande entonces. Ahora, Irak en 2004 era otra cosa. Las heridas que hicieron sangrar al país se infectaron. Los estadounidenses no hicieron mucho para tratarlas. Ahí nació un veneno que empezó a volver a la nación cada vez más moribunda. Los insurgentes se mostraron insatisfechos con las acciones de los estadounidenses en su país. Muchos ya habían sido alimentados por la propaganda contra Estados Unidos durante años, pero ahora lo presenciaron en carne propia, algunas verdades sobre esa supuesta democracia que traían como regalo. La democracia llevada.
parecía ser solo otra condición de llevar urnas de votación para que los estadounidenses votaran en bases militares en el extranjero. Y sus propios presidentes, de la insatisfacción y el odio, algunos supieron hacer excelentes cucharas. Hombres de corazón oscuro, con la maldad agregada al alma, que le darían forma. Más tarde, grupos conocidos como el Estado Islámico, hombres pusieron morteros en las calles, uniéndose a los insurgentes después de usar armas que quedaron del ejército iraquí, o fueron contrabandeadas de otras regiones del Medio Oriente. Era una lucha en la que los números y la sorpresa, creando enemigos por todas partes, intentaban equilibrar la superioridad bélica de los estadounidenses. Los iraquíes lanzaron sus cohetes y morteros contra las tropas, manteniendo las calles como un campo de batalla. Sus RPGs levantaron polvo mientras eran disparados desde detrás de los muros. Las ametralladoras dispararon al azar para generar supresión, permitiendo que los RPG siguieran volando. Tanques Abrams y vehículos blindados como el Bradley sufrieron esos disparos. Los estadounidenses respondían con lo que tenían. Los Javelin, que aún no eran tan famosos en esa época, volaron con precisión letal contra las posiciones de ataque de los iraquíes. Los puestos de combate necesitaban ser defendidos contra amenazas que surgían sin previo aviso, por más que los estadounidenses intentaran recolectar información. Los diversos grupos armados lograban moverse y atacar sus bases desde diferentes puntos. Ellos podían estar seguros ahí dentro, pero bastaban algunas distracciones para que los iraquíes causaran algunas muertes y destrucción suficientes para servir como propaganda para la insurgencia. Los explosivos estadounidenses volaron contra las bases de los iraquíes. Solo después los soldados entraron en la casa fortificada. Lanzaron las granadas escaleras abajo, sabiendo que los enemigos estaban ahí. En una época en la que la guerra estaba cambiando, algunos de estos escuadrones no tenían la misma destreza para entrar en esos ambientes confinados. Soldados confundidos tuvieron que lidiar con la presión de arriesgarse por escaleras o puertas, donde las AKs esperaban para devorar sus almas. Los gritos de Al-Aqba venían desde adentro, desafiando a los invasores. Incluso fue con dificultad que el escuadrón finalmente logró entrar, muchas veces usando procedimientos que no estaban tan de acuerdo con los manuales. Los hippies señalaron hacia los aposentos, tratando de cubrir todos los lados de donde podrían venir los ataques. Un lanzacohetes abandonado en la pared mostraba que los enemigos habían estado por ahí, pero lograron escapar. Los soldados tuvieron que seguir a los enemigos hasta la siguiente casa donde se escondieron. Esta vez no se arriesgaron. En la entrada, los disparos del Bradley acabaron con la casa y con cualquiera que aún estuviera escondido adentro. El cañón de 25 milímetros era excelente para penetrar y destruir paredes de ladrillo o bloques, sin importar el grosor. Los proyectiles de autoexplosivo causaron lo que fue devastador para el personal dentro de las estructuras. Al final de los disparos, los soldados entraron para verificar los cadáveres de los enemigos entre los escombros. Los combates continuaron por las calles. El humo se disipaba, acompañado de gritos. Tanques ardieron por el impacto de los ataques iraquíes.
Helicópteros estadounidenses volaron usando sus cañones para silenciar a los enemigos permanentemente, pero más de ellos aparecieron en las esquinas, siempre trayendo más fuego a los combates. La insurgencia se intensificó con ataques a barrios, convoyes, patrullas y puestos de control que se volvieron diarios. Grupos sunitas y posteriormente chiitas empezaron a organizar ataques coordinados. El sectarismo era cada vez más fuerte. ¿Y si alguien pensó que muchos de esos supuestos buenos líderes simplemente atacaron a los malvados estadounidenses? Entendía poco sobre Irak y probablemente estaba en un viaje astral por dietilamida de ácido lisérgico. Era uno de esos ilusionados quien imagina que los musulmanes son una sola nación y que la guerra se divide entre buenos y malos. Gente con el cerebro demasiado ingenuo o con la razón asesinada por la ideología. Una prueba de eso ocurrió en marzo, en Kerbala y Bagdad, durante el feriado chiita de Ashura. El objetivo eran justamente los seguidores de esa vertiente del Islam. 9 explosiones devastadoras sacudieron Kerbala, rompiendo el silencio con el estruendo de morteros, granadas y cohetes que cobraron más de 100 vidas. Mientras la sangre aún corría por las calles, 3 detonaciones cerca del santuario de Kadimia, en Bagdad, sumaron 58 muertes más a la masacre. Los ataques no fueron solo explosiones a ciegas, fueron una carnicería meticulosamente planeada. Estados Unidos, de cierta manera, incluso intentó intervenir. Había patrullas por las ciudades, Tyler estaba en una de ellas. En diciembre de ese año pasaron por Al-Qaim, bajo las miradas desconfiadas de los iraquíes. Todo salió bien, el convoy terminó la patrulla y regresó a la base. Avanzaron lentamente por las calles polvorientas. Un iraquí se acercó, como si quisiera cruzar la calle. Se detuvo cerca del vehículo estadounidense y gritó, ¡Allahu Akbar! El grito hizo que a todos se les erizara la piel. Había poco que hacer. Además, el fuego salió del cuerpo del hombre, llevándose carne y huesos consigo. La energía de la explosión atravesó el vehículo blindado de Tyler. Sintió cómo el metal retorcido se abría mientras el fuego buscaba en el aire hasta encontrar su cuerpo. Intentó levantarse apoyándose en el brazo izquierdo, pero los huesos destrozados rasparon el suelo del vehículo destruido sin poder darle soporte. En medio del fuego, la adrenalina del impacto todavía lo mantenía medio despierto, sin sentir el dolor de los dedos destrozados de la mano derecha. Tanteó el metal caliente, con la sangre goteando. Solo un ojo intentaba ver en medio del humo. La mente estaba confusa. Pasó la mano por la cabeza y los dedos se hundieron en un espacio vacío. Después de que casi agarraron los pedazos de esquirlas, pedazos pegados al cráneo, ni siquiera pudo llorar de dolor cuando sintió que lo sacaban de entre las llamas. La razón por la que no lloraba ni siquiera era la adrenalina, sino el hecho de que el fuego de la guerra había devorado sus conductos lagrimales. El hombre que lo sacó cayó sentado, cansado por el esfuerzo. Taylor no sentía el olor del humo. Movió la cabeza, raspando los restos de su oreja por la calle de tierra. Después, el mundo se volvió oscuridad. El mundo solo volvió a tener sentido para Taylor en Estados Unidos, dentro de un hospital en San Antonio, Texas. Fue ahí, entre los pasillos estériles del Brook Arm Medical Center, donde René apareció saliendo de su ciudad por primera vez, para quedarse a su lado. Ella se convirtió en su sombra fiel, una presencia constante mientras él enfrentaba las marcas brutales que la guerra le había dejado. Su cuerpo estaba destrozado, requiriendo cirugías intensas, interminables meses de rehabilitación y una reconstrucción lenta, dolorosa, casi imposible. Pero René permaneció. En cada consulta, cada noche de agonía, ella estaba ahí, su centinela silenciosa, al lado de la madre de Tyler. 18 meses pasaron hasta que Tyler pudo por fin volver a casa. Mientras tanto, René se mudó a la casa de su madre, compartiendo el peso de la espera, transformando la angustia en rutina. El regreso no fue solo un viaje, fue un renacer. Él
el soldado mutilado que sobrevivió al infierno, ella, la fuerza tranquila que nunca flaqueó. Juntos habían atravesado el abismo y emergido del otro lado. Marcados, sí, pero aún enteros, donde más importaba. Tenían 21 y 24 años cuando decidieron casarse. La ceremonia fue memorable. Era 7 de diciembre de 2006 y decían que era la victoria del amor. Las fotos mostraban sonrisas, pero en una de ellas, escondida entre las imágenes oficiales, había una mirada perdida, el verdadero retrato de lo que esa unión significaba. La vida siguió su curso, pero las cicatrices eran demasiado profundas. El peso de estar al lado de un héroe llevó a René al matrimonio. Se volvió. Talbert se veía a sí mismo como un producto de la máquina militar, pero su imagen fue utilizada como héroe, como símbolo de resiliencia, como justificación para que otros siguieran el mismo camino. En esa época, Tyler vio a su hermano ir a Irak y ser comandado justamente por el hombre que lo sacó del vehículo en llamas. Las palabras que tenían para él eran que esperaba no tener que luchar para que su hermano lo recibiera. Sus derechos como exmilitar que se sacrificó por su país. Años pasaron, las supuestas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein ya no era más que un fantasma retórico, una mentira repetida hasta sonar como una verdad. No se encontró ninguna evidencia, pero eso poco importaba, la guerra ya había hecho su cosecha. Tyler, incluso con su sonrisa mostrada en campañas y reportajes, llevaba la guerra dentro de sí. La veía en el espejo, la sentía en la ausencia del brazo que le picaba, aunque ya no existía, en la piel endurecida por las llamas, que dificultaba su sonrisa, algo que él se empeñaba en mantener como parte de su resiliencia. Si le preguntaban por René, decía que no había rencor ni remordimiento, había una sonrisa de un amor adolescente. El matrimonio pasó, su compañía era otra. Desafortunadamente, los dolores físicos e invisibles nunca lo abandonaron. Y fue en el intento de silenciarlos que accidentalmente él se fue. Su familia anunció con profundo pesar que Tyler Siegel falleció el 26 de diciembre de 2012, víctima de una sobredosis de alcohol y morfina. La mezcla, sin querer, fue fatal para el hombre que sobrevivió a tanto. En su homenaje, 2000 banderas fueron colocadas en las calles, extendiéndose por kilómetros. Un tributo merecido, pero poco ante el sufrimiento. Un reconocimiento que no devolvería los años perdidos, ni borraría el hecho de que su historia sería para algunos solo una bandera más para ser utilizada. Un símbolo vacío, capaz de enviar a otros jóvenes al mismo destino. Tyler sobrevivió a la guerra, pero al final la guerra no lo dejó sobrevivir. Y su rostro deformado por ella era un reflejo de la historia de alguien de buen corazón y buenas intenciones, engañado por políticos para ir a una guerra. Ese rostro sería, de cierta manera, una metáfora de su historia que sería deformada por tantos para hablar de heroísmo y patriotismo, para mantener en funcionamiento la máquina que produciría a muchos otros Tyler a lo largo de los años. Cualquier país, en cualquier ejército, en cualquier corazón joven,